Estimados cursantes, les doy la bienvenida a la unidad número 2 de Toxicología de los Alimentos. La toxicología de los alimentos, entonces, según pudieron apreciar en la primera clase, es la rama de la toxicología que va a estudiar todo lo referente a la contaminación de los alimentos y que pueda producir en un organismo alguna alteración. Esto se debe a que cada día es mayor el conocimiento que se tiene de los compuestos químicos que ingresan al organismo a través de los alimentos. Muchos de ellos resultan indispensables para el metabolismo corporal, la obtención de energía o la formación de compuestos estructurales, mientras que otros son perjudiciales para la salud y hasta pueden ocasionar la muerte. Estos últimos son los que le interesa a la toxicología alimentaria. Entonces, la toxicología alimentaria es la ciencia que estudia la naturaleza, origen y formación de las sustancias presentes en los alimentos que produzcan efectos adversos para la salud del hombre y o los animales a corto, mediano o largo plazo. La evaluación de estos efectos a través de sus manifestaciones y mecanismos de acción y la identificación de los límites de inocuidad son solo algunos de los desafíos que esta ciencia debe afrontar. Lo fundamental es evitar la aparición de intoxicaciones alimentarias. Estas pueden definirse como las enfermedades transmitidas por los alimentos, por sus siglas ETA, producidas por la ingestión de toxinas formadas en tejidos de plantas o animales o de productos metabólicos de microorganismos en los alimentos, o por sustancias químicas que se incorporan a ello de modo natural, generados por procesos accidental o intencionalmente en cualquier momento desde su producción hasta el consumo. Del mismo modo, puede estimarse que al ser los alimentos ingeridos en mayor o menor medida por todo tipo de personas independientemente de su estado de salud, el riesgo potencial asociado a la toxicología alimentaria es aún mayor que el que surge de la toxicología farmacológica, ya que los medicamentos se limitan en su empleo a personas enfermas, así lo requieran. Por ello, el conocimiento de la estructura química, el modo de acción en el organismo y el efecto tóxico de cualquier sustancia que forma parte de un alimento es indispensable antes de permitir su uso. Puede considerarse que una sustancia tóxica es todo aquel compuesto que al penetrar al organismo por cualquiera de las vías y al ser absorbido, bloquea los mecanismos metabólicos normales, ya sea por deterioros o por inhibición de la síntesis de un compuesto esencial o también por formar sustancias extrañas, que pueden sintetizar o potenciar el efecto tóxico de otros compuestos. Los tóxicos presentes en los alimentos pueden ser de tipo físico, químico y biológico, siendo los dos últimos los más comunes. Frecuentemente se los ha vinculado a los productos sintéticos que forman parte de un alimento, valorizando la inocuidad de los productos naturales. Esto, que en muchos casos es cierto, no es absoluto, ya que existen numerosos tóxicos naturales de alta peligrosidad. De esta forma, pueden clasificarse los tóxicos presentes en los alimentos en dos grandes grupos, naturales y antropogénicos. Mientras los primeros incluyen a los compuestos propios de los alimentos y a los que producen diferente tipo de microorganismo, los antropogénicos son los que el hombre agrega intencional o accidentalmente a los alimentos. La clasificación, según se puede observar en el cuadro,
permite observar que los tóxicos alimentarios se originan en diferentes etapas desde la producción de un alimento hasta su consumo. Así, algunos de ellos se incorporan a nivel de la producción agropecuaria, mientras que otros los hacen en las subsiguientes etapas de almacenamiento, industrialización y distribución, e incluso hay tóxicos directamente vinculados a los hábitos de consumo. Diferentes fuentes de contaminación en el suelo, en las capas freáticas y en la atmósfera contribuyen con variada intensidad a la presencia de tóxicos en los alimentos. Es imperioso actuar sobre la contaminación ambiental para reducir riesgos toxicológicos en los alimentos. La ecotoxicología parece así estrechamente vinculada a la toxicología alimentaria. Hay fenómenos que pueden modificar sustancialmente el riesgo que pueden tener un determinado tóxico para el consumidor. En este sentido, tienen una importancia especial la bioacumulación y la biomagnificación. La acumulación de un tóxico en un organismo vivo a través del tiempo de exposición es lo que se denomina bioacumulación, mientras que el incremento del tóxico que se genera a través de la cadena trófica hasta llegar al hombre es la biomagnificación. En la imagen siguiente se puede esquematizar lo antes presentado. Obsérvese en detenimiento las diferencias en concentración de un tóxico presente en el agua y las diferentes concentraciones que presenta ese tóxico en diferentes organismos acuáticos. Las concentraciones están expresadas en ppm, es decir, en partes por millón. Esto quiere decir que si podemos dividir en 1000 a un entero, tendríamos una parte de ese millón, si podemos dividir en 1.000.000 a un entero, tendríamos una parte del tóxico y el resto no es tóxico. Obsérvense entonces en el agua, que es la menor concentración presente en el esquema. De acuerdo van aumentando en las plantas, en los plancton, en los invertebrados, y de esta manera llega así a los peces hasta un 2 ppm y se transforma en 10 ppm cuando es consumido por el águila, por una biomagnificación. Los mecanismos de acción de un tóxico básicamente pueden diferenciarse tres fases fundamentales: la de exposición, la toxicocinética y la toxicodinámica. La fase de exposición incluye todos los factores que de diferentes formas condicionan la factibilidad del ingreso del tóxico por la vía digestiva. Así, por ejemplo, la higiene y seguridad de los lugares de trabajo donde se almacenan o manipulan productos tóxicos, la formación de los alimentos, la adecuada información que se les brinde a los consumidores sobre ellos y los hábitos alimentarios que caracterizan a los distintos grupos humanos. Si bien presentamos la vía de ingreso, la oral, recuerden que los tóxicos también pueden ingresar a un organismo por otras vías. Una vez que el tóxico logra ingresar al organismo, se produce la fase de toxicocinética, donde se concreta la disponibilidad física de las sustancias. Sus pasos principales son la absorción, la distribución por el organismo, la transformación metabólica y la eliminación. La disponibilidad biológica de la sustancia se producirá al llegar a la última fase de acción del tóxico, que es la toxicodinámica. En ella,
es donde el tóxico interactúa con los tejidos donde se localiza, dando lugar a los diferentes procesos que permitirán evidenciar su efecto sobre la salud. A modo de ejemplo, para que puedan entender las distintas... Simplemente para que puedan entender un poco el mecanismo de acción de un tóxico, les presento en esta imagen lo que es la toxicocinética del alcohol etílico, el alcohol de bebida, que generalmente ingresa por la boca, es decir, por vía oral. El alcohol ingresa por boca, atraviesa esófago, llega al estómago. Hasta el momento no sufrió ningún cambio. El estómago, si tiene o no alimentos, va a ayudar a disminuir o a acelerar el vaciamiento de este recinto hacia el intestino delgado. El etanol, al ser una molécula muy pequeña, va atravesando la válvula del estómago para ir atravesando hacia el intestino delgado en poco tiempo, y de esta manera va atravesando membrana por difusión, ya que es una molécula muy pequeña, llega así al torrente sanguíneo, no necesita de proteínas ni de algún transportador como los glóbulos rojos para unirse y distribuirse. El etanol se va difundiendo en la sangre y va realizando su efecto como un depresor del sistema nervioso central. Ya a nivel plasmático se encuentran enzimas degradadoras de esta sustancia y mucho más aún a nivel hepático, donde aparte de estar las enzimas plasmáticas, también se pueden encontrar citocromo P450. El alcohol se va a escindir primero por la alcohol deshidrogenasa formando un formaldehído. Y ese formaldehído por la formaldehído deshidrogenasa forma agua, ¿sí? Ácido acético y finalmente agua. De esta manera, el alcohol va disminuyendo su concentración en sangre en estos productos de degradación. El alcohol luego puede ser eliminado por riñón en formación de la orina, aunque también parte del alcohol sin metabolizar es eliminado por esta vía. No siempre la transformación de un tóxico para ser excretado es posible. Hay determinadas sustancias tóxicas como el plomo, los plaguicidas órganos clorados o inclusive los aceites de los transformadores, que son los bifenilos policlorados. Estos tóxicos no se pueden degradar y el cuerpo de alguna manera trata de encapsularlos o localizarlos en alguna parte del cuerpo para que no produzcan su efecto. En el esquema siguiente ustedes tienen lo que es el modelo metabólico del plomo en el ser humano. Fíjense en que el plomo puede ingresar por las vías inhalatorias o vía digestiva, ya sea por pulmón o por el tracto gastrointestinal, va a llegar hasta el torrente sanguíneo, donde se va a distribuir en los tejidos, tanto en tejidos blandos como hígado, vaso, riñón, como también en sistema óseo, los huesos. El plomo tiene una morfología muy parecida a lo que es la estructura del calcio, con lo cual puede reemplazar a este elemento químico en la estructura ósea y permanecer inalterado por muchísimos años. Una persona viva, para poder excretar este tóxico, necesita un tratamiento especial
de la mano de un médico, con mucho cuidado y muchísimos controles. También se puede ir eliminando en pequeños porcentajes por riñón o por heces, o se puede almacenar en pelo o en uñas. Como ustedes pueden ir viendo hasta el momento, la biotransformación de una sustancia externa, es decir, un xenobiótico, el cual puede ser un tóxico o un fármaco, tiene muchas veces dos etapas distribuidos entre la fase 1 y fase 2. Digo muchas veces porque si la molécula muchas veces por sus características químicas pueden ingresar directamente a fase 2. Ustedes deben saber que en la fase 1 existen reacciones de oxidación, reducción e hidrólisis en la cual al xenobiótico lipofílico no polar lo va a transformar a una sustancia más polar. ¿Para qué? Para que ayudar a pasar a la segunda fase de conjugación o hacerlo susceptible directamente de su excreción. Esos productos primarios que se van formando y pasan a la fase de conjugación es directamente una fase en la cual se le puede adicionar otra molécula como es el ácido glucurónido, en el cual lo hace excretable por orina. Es decir, se transforma la molécula en algo mucho más grande, más pesado, pero de esta manera su polaridad y sus características químicas hacen que pueda ser eliminado del organismo por medio de la orina.